Las personas y las empresas se estancan, no alcanzan sus objetivos y metas porque están inmersas en entornos apáticos al cambio, poco propositivos, con inseguridad respecto a la movilidad, por lo que no desarrollan ni potencializan su pensamiento creativo que conduzca a buscar soluciones alternativas a los problemas que posteriormente pueden llegar a convertirse en soluciones innovadoras que conducen a la evolución. Por eso es importante conocer y entender el papel que juega la creatividad en las empresas. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es la facilidad de pensar, sentir y ver las cosas de forma única y diferente. La creatividad, en un sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como son la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. Es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y comunicar los resultados, suponiendo que el producto creado sea algo nuevo. Es una aptitud para representar, prever y producir ideas. Es la conversión de elementos conocidos en algo nuevo, gracias a una imaginación poderosa. Es una aptitud mental y una técnica de pensamiento. La creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso. Lo esencial aquí está en la novedad y la no existencia previa de la idea o producto. En resumen, la creatividad es la capacidad humana de producir contenidos mentales de cualquier tipo, que esencialmente puedan considerarse como nuevos y desconocidos para quienes los producen. Graham Wallace consideraba que la creatividad es la que posibilita que las personas se adapten con diligencia a los entornos cambiantes. Su modelo sobre el proceso creativo, presentado en su libro El arte del pensamiento, comprende 4 etapas. Número 1. Preparación. Consiste en percibir y analizar la situación, así como de todas las circunstancias y dimensiones que influyen en ella. Es un momento con alto grado de excitación, en el que la persona se ve impedida a investigar, analizar, experimentar y probar diferentes posibilidades para resolver el problema. Sin embargo, este es solo el primer estado del proceso creativo. Es necesario que experimentemos esta fase de reconocimiento del problema y recogida la información y que la superemos pasando a la siguiente etapa. Número 2. Incubación. Se trata simplemente de la interiorización del problema. Es un proceso interno e inconsciente que se produce en el hemisferio derecho de la mente y supone el establecimiento de nuevas relaciones. Al tratarse de un proceso interno, aparentemente no provoca ninguna respuesta externa. En ciertos casos requiere de la desconexión del problema, para así desechar u olvidar estrategias erróneas e ineficientes. Es una etapa de gran tensión emocional ante la duda de si conseguirá o no el objetivo propuesto. Esta tensión se acrecenta en la medida en la que aumenta el tiempo dedicado a esta fase. Es por ello que muchos proyectos son abandonados en esta fase. Fase número 3. Iluminación. La iluminación surge del improviso. Es cuando todo cobra sentido, está relacionado y claro. Se trata de una fase de júbilo y entusiasmo en la que el esfuerzo invertido obtiene su recompensa. Sin embargo, este no es el final. Todavía quedaría una última fase en este proceso. Cuarta fase, verificación. En esta fase se analiza, verifica y valida la situación adoptada. Tiene como consecuencia su abandono o su adaptación para ser perfeccionada o puesta en práctica. Es un momento emocionante muy difícil, ya que está repleto de incertidumbres, de inseguridad ante las decisiones últimas. Para crear ideas hay que poner en marcha los engranes del pensamiento creativo. Es por naturaleza divergente y difuso. En el libre fluir del pensamiento creativo influyen una multiplicidad de obstáculos. Se dice de obstáculos y bloqueos en la creatividad cuando el pensamiento o bien el entorno próximo
es una limitante en el desarrollo de ideas que puedan convertirse en proyectos y acciones que atiendan necesidades y resuelvan problemas. Los bloqueos pueden ser de tipo interno y de tipo externo. De tipo interno son producto de situaciones personales del individuo, y los bloqueos de tipo externo son del ambiente y del entorno que lo rodean. A partir de esta división se derivan 4 tipos de bloqueos a la creatividad. El bloqueo emocional. Este proviene del yo interno y la explicación se encuentra en el inconsciente, donde resaltan los miedos e inseguridades. Y estos pensamientos se generan en la infancia y se convierten en fantasmas a lo largo de la vida de la persona. Por ejemplo, la vergüenza a equivocarse, no querer hacer el ridículo, ser desconfiado, mostrar poca tolerancia a la crítica o por no observar ni escuchar, frenar la imaginación o desarrollarla en exceso. Existe también el bloqueo perceptivo. La percepción del mundo puede ser un factor que bloquea a la creatividad, ya que el pensamiento genera hipótesis iniciales que se convierten en obstáculos para crear. Por ejemplo, pensar que algo no es lógico y utilizar demasiada racionalidad, pensar que hay que ser práctico y resolver las cosas pronto, pensar que juguetear es de niños, o pensar que no tiene ni idea del tema, pensar que no se tiene creatividad, o mostrar poca capacidad autocrítica, o no escuchar. El hecho de preocuparse más por encontrar la respuesta correcta, en lugar de proponer nuevas ideas, se le denomina bloqueo ambiental. Se refiere a las limitaciones que provienen del contexto y se relacionan con las personas cercanas. Se trata de obstáculos a la creatividad y pueden originarse de la familia, amigos, compañeros de trabajo y autoridades. Por ejemplo, pensar en la respuesta que todos esperan, pensar que es la única respuesta, considerar que no es posible llevarlo a cabo, pensar en respuestas rápidas, pensar que no hay equipo para la creatividad o falta de motivación. Y por último está el bloqueo cultural. Son limitaciones que provienen del entorno externo como reflejo de los hábitos, usos y costumbres, normas y comportamientos de un territorio, región o país. Por eso es importante cuestionarse qué tan creativos somos como mexicanos, o en México si se promueve la creatividad o no. Recordemos que cada persona representa la imagen del país en el que ha nacido y en el que se ha desarrollado. La supervivencia en el terreno de las grandes empresas depende en gran medida de su capacidad para adaptarse a las constantes transformaciones culturales y tecnológicas. La creatividad es la mamá de la innovación. Una empresa que no es innovadora está destinada al fracaso tarde o temprano. Existen ejemplos clásicos de empresas que desaparecieron por dejar de ser creativas e innovadoras. En 1881 se fundó Eastman Kodak Company bajo un concepto innovador para su época. Kodak simplificó el proceso de impresión de placas para tomar fotografías. Y para 1888, Kodak lanzó la Folding Pocket, la primera cámara de bolsillo, con cartuchos de películas reemplazables, introduciendo desde entonces al hombre común y corriente al mundo de la fotografía. Para los años 70, el 90% de las películas vendidas en Estados Unidos eran Kodak, y un porcentaje similar les correspondía a las cámaras de fotos. Pero para el año 2012, la empresa se declaró en bancarrota. ¿Qué fue lo que pasó? Kodak creó en 1975 la primera cámara digital, pero como tenía el monopolio de los rollos de película, estimaron que no era prudente desarrollar comercialmente en ese momento ese producto, pero esa fue su peor decisión, porque empresas como LG, Sony, Samsung y Panasonic acabaron en menos de 2 años con su monopolio.
todo por falta de creatividad e innovación. Olivetti, fundada en Italia en 1908, la marca de máquinas de escribir Olivetti supo estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico para su época. Fabricó calculadoras eléctricas, desarrolló la primera computadora de mesa, incluso mucho antes de Apple, y lanzó al mercado la primera netbook de la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Para conservar el monopolio de sus productos, desarrolló softwares cerrados, que eran incompatibles con otras computadoras, generando enormes costos para sus clientes, los cuales gastaban millones en hacer compatibles sus sistemas. La empresa, por esa mala decisión, salió del negocio de las computadoras, concentrándose en el negocio de la fabricación de cajas registradoras, quedando totalmente a la cola en el mundo de la tecnología. Las pequeñas y medianas empresas representan en el país un importante motor de la economía, por lo que requieren creatividad para producir y comercializar el bien o servicio adecuado para satisfacer al consumidor, generando con ello una ventaja competitiva. La manera en que se organiza la empresa para el ejercicio de sus funciones requiere del impulso de la creatividad para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos o bien crear nuevas formas de hacer las cosas. La creatividad es una habilidad imprescindible en toda organización, si lo que se busca es destacar con respecto de la competencia y lograr un posicionamiento favorable en el mercado. La falta de creatividad dentro de las empresas grandes y pequeñas limita en gran medida el crecimiento de las mismas.